Centro de Asesoría del Valle de México. Temas selectos de álgebra básica. Tema: fracciones propias, impropias y mixtas. Hola, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de fracciones, pero ahora vamos a ver qué significa que tengamos una fracción y cómo la podemos representar en una recta numérica. En videos anteriores ya habíamos platicado cómo se realiza una suma, cómo se realiza una resta, el producto y la división de fracciones. Pero dentro de este tema es bien importante que ustedes aprendan y sepan qué significa tener una fracción. Y tenemos de la siguiente forma. Siempre que nosotros vemos un número de la forma A sobre B, ¿sí?, tenemos que entender las siguientes cosas. Tenemos lo siguiente. A sobre B. Formalmente, A sobre B es, la A es un numerador y la B recibe el nombre de denominador. ¿Ok? Cuando nosotros estamos a un nivel básico de nuestra educación, siempre nos enseña que este número A sobre B es la parte de un entero. Básicamente nosotros siempre tomamos una figura, por ejemplo, podemos tomar un rectángulo, y para el caso particular podríamos tomar la siguiente fracción: 4/5. En este caso, ¿qué significa que yo tenga 4/5? Bueno, pues en este caso, el numerador, ¿sí?, es decir, este 5 me va a indicar en cuántas partes se divide el entero. En este caso, tenemos que es en 5 partes. Por lo tanto, mi entero o unidad la vamos a dividir en 5 pedazos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, una vez que tengo hecha esa división, el número de arriba o numerador me va a indicar cuántas partes puedo tomar yo de este entero. Para este caso en particular nos dice que tomemos 4 partes. Como cada parte de mi entero vale exactamente lo mismo, yo puedo tomar, por ejemplo, estas 2 partes de aquí y estas 2 partes de acá. ¿Sí? Al final, mi resultado es 4/5. Bien, entonces, una vez que nosotros ya podemos entender ese concepto de que en una fracción el número de arriba me indica cuántas partes voy a tomar y el número de abajo me dice en cuántas partes se va a dividir nuestro entero, podemos tener la siguiente clasificación. Por ejemplo, de forma general, nosotros tenemos un número A sobre B. Pero puede suceder que tengamos el caso en que la A es menor que la B. Es decir, podemos tener números como 1/2, 3/7, 5/8, 6/9, ¿sí? Cualquier número que ustedes puedan representar, siempre que el número de arriba sea más chico que el número de abajo, vamos a entender que esto es una fracción propia. Y el hecho de que el número de arriba sea más chico que el número de abajo, eso significa que siempre vamos a utilizar un entero o, en su caso, una unidad para poder representar esta fracción. En otro caso, cuando el número A
es mayor que la b, entonces decimos que tenemos una fracción impropia. Es decir, podemos tener 3 medios, 4 tercios, 5 medios, 6 medios, 7 tercios, 8 medios, ¿sí? Cualquier número que ustedes quieran colocar. En este sentido, si el número de arriba es más grande que el número de abajo, eso significa que para poder representar esta fracción, ya sea en forma de un dibujo o localizarlo en lo que es la recta numérica, necesitamos más de una unidad. Entonces, resumiendo lo anterior, tenemos que una fracción de la forma a sobre b la podemos dividir en fracción propia si la a es menor que b, o en una fracción impropia si a es mayor que b. Ahora, una de las cosas con las que siempre nos encontramos cuando estamos manejando fracciones es algo que conocemos como fracción mixta, es decir, vamos a combinar números enteros con fracciones. En este sentido, ¿cómo podemos hacer ese paso? Pues simplemente recordando, primero, que un número de la forma a sobre b me puede representar una división, es decir, el número de abajo o denominador va a ir afuera de este símbolo de división que comúnmente lo llamamos casita, y el número de arriba o numerador queda adentro de la casita, ¿sí? De esta forma, un número a sobre b realmente nos representa una división de a con b. Un ejemplo particular puede ser el siguiente. Si tomamos una fracción impropia, como sería 8 tercios, estos 8 tercios me representan una operación como 8 dividido entre 3. Y bueno, como ustedes saben, para resolver esta operación, tengo que buscar un número que multiplicado por 3 me dé o se aproxime a 8. En este caso tenemos que sería 2. 2 por 3 son 6. Menos 8 me da 2. Al hacer esta operación, en esta condición tenemos que nuestro número de arriba va a ser la parte entera. El número que queda afuera en la casita sigue siendo nuestro denominador. Y este residuo que nos sale de la operación de división va a tomar el papel de numerador. De esta forma, nosotros podemos saber que 8 tercios es lo mismo que 2 enteros, 2 tercios. ¿Sí? Una vez que hacemos esta operación, si nosotros quisiéramos representar este número en una recta numérica, tendríamos que hacer lo siguiente. Tomamos nuestra recta y tenemos por ejemplo, el número 0, tenemos el 1, el 2 y el 3. ¿Okay? Ahora, yo quiero localizar 8 tercios en este pedazo de recta. Gracias a la operación que hemos hecho hasta ahorita, me dice que yo tengo que tomar 2 partes enteras, es decir, yo tengo que tomar toda esta parte hasta aquí y 2 terceras partes de un entero más. Por lo tanto, si nosotros dividimos en 3 partes el último entero, tomamos 2 y esta sería la posición de nuestra fracción, 8 tercios. Ok, ahora, cuando nosotros tenemos una fracción propia, un ejemplo particular sería el siguiente: 2 tercios. ¿Sí?
nos damos cuenta que 2/3 es una fracción propia porque el número de arriba es más chico que el número de abajo. Así como en el caso anterior de una fracción impropia, este 2/3 también me representa una división, y en este caso pues, tendríamos que 2 dividido por 3. Para poder hacer esta operación, lo que comúnmente se hace es poner un punto decimal y aumentar un número 0. Y entonces ahora sí, podemos encontrar un número que multiplicado por 3 nos dé o se aproxime a 20. En este caso, el número buscado es el 6. 6 por 3 nos da 18. Para 2 serían 20. En este sentido, el resultado de esta operación es un número decimal. Es decir, que nosotros podemos entender que 2/3 es lo mismo que tener 0.6. ¿Sí? Y para poder representar este número en una recta numérica, como es una fracción propia, solamente necesitamos una unidad para poderlo localizar. Entonces, si nosotros dibujamos nuestra recta numérica, tenemos el 0, tenemos el 1, y recordemos que el número de abajo nos dice en cuántas partes se va a dividir ese entero. En este caso son 3. Por lo tanto, tenemos que esta unidad queda dividida en 3 partes, que sería 1/3, 2/3 y 3/3. Entonces, el número de abajo me dice en cuántas partes divido el entero y el número de arriba me dice cuántas voy a tomar. Por lo tanto, localizar este número en la recta numérica sería en esta posición. Bien, ahora, recordemos que una fracción es esta operación de división. Por lo tanto, cuando nosotros pasamos de una fracción propia a un número decimal, lo hacemos por medio de la división. Pero también podemos pasar de una fracción impropia a una fracción de este estilo. Cuando tenemos la combinación de lo que es un entero con una fracción, este tipo de expresiones recibe el nombre de fracción mixta. ¿Okay? Entonces, es importante que ustedes, al momento de estar resolviendo sus ejercicios, tengan en claro, primero, una fracción les representa una división. Y la división es la operación que utilizamos para poder pasar de una fracción impropia a una fracción mixta, o de una fracción propia a lo que sería una notación con punto decimal. ¿Sale? Algo importante dentro de este tema también es cómo poder localizar las fracciones en una recta numérica. Recuerden, si la fracción es propia, solamente necesitamos la unidad para poder representar a la fracción. El número de abajo nos dice en cuántas partes se divide el entero o la unidad, y el número de arriba nos indica cuántas partes estamos tomando de ese entero. Si nuestra fracción es impropia, necesitamos más de un entero para poder representar la fracción. De igual manera, si nosotros tenemos, 7 medios, ¿sí? Pues entonces, cuando nosotros hagamos la división, vamos a tener el número de enteros que necesitamos para poder tener una representación gráfica de nuestra fracción. Es importante que ustedes recuerden todos estos conceptos cuando estén haciendo sus ejercicios sobre fracciones. Así como en los casos anteriores, ustedes pueden ponerse o inventarse todos los ejercicios que quieran
Cuando ustedes recuerden los conceptos, eso los podrá llevar a ejercicios más complejos y poder tener éxito en un futuro. Gracias.